Here's my card. Oh, yeah. Didn't see that, did ya? Meow. Codename V. But I've been kind of busy for a while. The Dark Knight, dirigida por Christopher Nolan, es una gran obra que redefine el género de superhéroes. Desde su estreno en 2008, la película ha sido celebrada no solo por su acción electrizante, sino también por su exploración de la moralidad y el caos. La narrativa entrelaza las vidas de Batman, Harvey Dent y el Joker de manera excepcional, planteando interrogantes sobre el bien y el mal. El Joker tiene una intensidad perturbadora que no solo lo convierte en un villano icónico, sino que también desafía a Batman y a la sociedad misma. La cinematografía de Wally Pfister y la magistral banda sonora de Hans Zimmer complementan la atmósfera oscura y tensa de Gotham City, sumergiendo al espectador en un mundo donde la línea entre el héroe y el villano se difumina. Sin embargo, a pesar de su brillantez, la película es innecesariamente larga, Dos caras no aporta absolutamente nada, y además se siente absurdo que el Joker se anticipe a prácticamente a todas las acciones de los personajes. A pesar de estos tropiezos, The Dark Knight se mantiene como una pieza cinematográfica fundamental. Su legado perdura, no solo por su impacto en la cultura popular, sino también por su capacidad para abordar temas complejos de una manera accesible. Constantine, dirigida por Francis Lawrence y protagonizada por Keanu Reeves, es una adaptación cinematográfica del cómic Hellblazer, estrenada en 2005. La película nos presenta a John Constantine, un cazador de demonios atormentado que busca redención mientras se enfrenta a fuerzas sobrenaturales. Constantine encapsula a un personaje complejo, con su característico carisma melancólico, lo que aporta una dimensión interesante a su lucha interna. Visualmente, la película es un festín para los sentidos. La cinematografía de Philippe Rousselot y los efectos especiales crean una atmósfera oscura y envolvente que transporta al espectador a un mundo donde lo sobrenatural se entrelaza con lo cotidiano. Las representaciones del infierno y los ángeles son particularmente impactantes, añadiendo un toque estilizado, especialmente la escena de Satanás es realmente inquietante. Sin embargo, el guión presenta ciertas debilidades. En ocasiones, se siente desarticulado y carece de la cohesión necesaria. Aunque no sea perfecta, su singularidad y el trabajo visual la elevan, convirtiéndola en una experiencia que, aunque imperfecta, es digna de ser explorada. Kick-Ass, del director Matthew Vaughn. Esta es una de las películas de superhéroes menos convencionales, pero más divertidas que existen. Aquí vemos una mezcla de violencia desenfrenada con humor negro, y nos cuenta la historia de Dave, un adolescente común que decide convertirse en superhéroe a pesar de no tener ninguna habilidad ni poderes especiales, y se autonombra Kick-Ass, lanzándose a combatir el crimen en Nueva York. Al primer intento de heroísmo se da cuenta de que las cosas no son tan fáciles como él pensaba. Sin embargo, en su camino se cruza con Big Daddy y Hit Girl, dos personajes con su misma idea, pero más experimentados y entrenados, y además con sus propias venganzas a realizar. El director logra una película llena de energía y estilo, combinando la estética de los cómics con secuencias de acción impactantes. Las escenas de pelea están muy bien coreografiadas, con mención aparte las de Hit Girl, un personaje de una niña de 11 años que resulta extremadamente letal y tiene grandes secuencias. Es violentamente divertida. Thank you. Who are you? I'm Kick-Ass. X-Men, Days of the Future Past, del director Bryan Singer. Desde el nombre, sabemos que vamos a ver una de las tramas más complejas de los X-Men. Aquí se mezclan viajes en el tiempo con acción de superhéroes. Total, en estos universos se vale de todo con tal de vender boletos en taquilla. La trama se sitúa en dos líneas temporales. Una es un futuro posapocalíptico, donde los mutantes son cazados por robots centinelas. Y la otra es en el año de 1973, cuando los X-Men buscan prevenir este evento del futuro, y es enviando a Wolverine al pasado para evitar que Mystique asesine al creador de los Centinelas, lo que desencadenaría este trágico futuro.
Un poco enredado el asunto. Esta es una de las historias más populares de los cómics de los X-Men y Bryan Singer logra hacer un muy buen trabajo. No se siente confusa, al contrario, es emocionante y con su buena dosis de tensión. Las secuencias de acción están muy bien coreografiadas y están ambientadas con muy buena música. Esta es una de las mejores entregas de la franquicia de los X-Men. Watchmen, o Los Vigilantes, dirigida por Zack Snyder y basada en la icónica novela gráfica de Alan Moore y Dave Gibbons, es una adaptación audaz que desafía las convenciones del género de superhéroes. Estrenada en 2009, la película presenta un universo alternativo en el que los héroes son seres complejos y moralmente ambiguos. Cada héroe, desde Rorschach hasta Doctor Manhattan, está lleno de matices, lo que invita al espectador a explorar sus conflictos internos y su lugar en un mundo caótico. Snyder captura la esencia estética del material original, utilizando una cinematografía estilizada que convierte cada escena en algo deslumbrante. Los efectos especiales son asombrosos, especialmente en la representación del Doctor Manhattan, cuya existencia sobrehumana se traduce de manera impresionante en pantalla. Sin embargo, a pesar de sus logros visuales, la película enfrenta problemas por su ritmo desigual. Algunos segmentos pueden sentirse excesivamente prolongados, lo que desconecta del relato central. Watchmen tiene un enfoque directo, su ambición y estética visual la convierten en un punto de referencia en el cine de superhéroes. Batman Returns, del director Tim Burton. Siguiendo la estética establecida en su primera película, el director nos entrega otra gran cinta del enigmático Batman, y ahora se enfrenta a dos grandes villanos, el Pingüino y Gatúbela. Esta es de esas películas donde los villanos resultan más interesantes que el héroe, y tal vez es lo que la hace tan memorable. Además de que la sitúa en época navideña y hace un contraste sombrío con Ciudad Gótica. Una película más arriesgada que profundiza en temas oscuros y psicológicos de los personajes. Se sale de lo tradicional con una narrativa única, lo que la convierte en una joya del universo de superhéroes. Meow. V for Vendetta, o V de Venganza, dirigida por James McTeague y basada en la obra de Alan Moore, es una adaptación que se ha consolidado como un clásico moderno desde su estreno en 2005. La película nos transporta a un futuro distópico en el que un enigmático vigilante conocido como V busca derribar un régimen totalitario. Su confrontación con el sistema es tanto personal como político, ofreciendo una narrativa intensa y emocionante que atrapa al espectador desde el inicio. La cinematografía de David Lloyd, combinada con una cuidadosa dirección de arte, crea un entorno oscuro y opresivo que refleja la atmósfera del relato. Además, Ivy Hammond aporta un equilibrio emocional a la historia mientras evoluciona en medio del caos. Sin embargo, a pesar de su ambición, algunas partes, especialmente el uso de las artes marciales, se siente fuera de lugar. V for Vendetta sigue siendo una obra poderosa que incita a la discusión. Con una dirección sólida, una filosofía imperecedera y una estética impresionante, esta película se ha convertido en un referente cultural que invita a los espectadores a cuestionar la autoridad y la lucha por la libertad. The Crow, o El Cuervo, dirigida por Alex Proyas, estrenada en 1994, es una película que ha dejado una marca indeleble en el cine de culto. Basada en el cómic de James O'Barr, esta historia oscura y gótica sigue a Eric Draven, quien regresa de la muerte para vengar su asesinato y el de su prometida. El personaje principal es el punto más destacado, su presencia carismática y trágica añade una carga emocional que trasciende la simple venganza, convirtiendo su personaje en un símbolo de resistencia y amor perdido. Visualmente, The Crow es una obra maestra de atmósfera. La cinematografía de Dariusz Wolski captura a la perfección el entorno urbano sombrío y melancólico, complementado por una dirección artística que crea un mundo visualmente lúgubre. Sin embargo, la trama, aunque potente, puede caer en clichés del género de venganza, lo que le resta originalidad en ciertos momentos. La película se mantiene como un hito del cine de los años 90, fusionando la estética gótica con una historia conmovedora que continúa resonando con los aficionados al cine oscuro. Sin duda, es una obra que invita a ser redescubierta por nuevas generaciones.
Batman, del director Tim Burton. Tal vez esta fue la primera película que empezó a tratar el tema de los superhéroes con más seriedad, dejando de lado el colorido y lo caricaturesco de la serie de televisión de los años 60. Burton le da un toque más sombrío y un estilo visual gótico y nos entrega un Batman serio, solitario, más atormentado por su pasado y al mismo tiempo más justificado en sus acciones. Aún así le da ese toque de humor negro, no un Joker extravagante, violento y aterradoramente cómico. Hay un análisis de cómo tanto Batman como el Joker son el producto de traumas personales muy profundos y de una sociedad violenta que los convierte en enemigos naturales. Una de las adaptaciones de cómics más influyentes en el cine que revitalizó el interés por este personaje, siendo hoy en día uno de los que más adaptaciones se le han hecho. I'm Batman. Superman, del director Richard Donner. Considerada por muchos como la película que dio forma al subgénero de los superhéroes. Y es la historia de origen desde que nace en Krypton, es enviado a la Tierra por sus padres y llega a una granja donde es adoptado por la familia Kent. Una vez de adulto decide irse a Metrópolis, algo parecido a Nueva York, donde es un tímido reportero y ahí se enfrenta a un gran villano, Lex Luthor, quien trama lanzar una bomba a la falla de San Andrés en California y con esto hacerse de grandes terrenos y crear un gran imperio de bienes raíces a pesar de las grandes pérdidas humanas. La película tiene grandes efectos visuales, muy de la época, pero que nos convencen de que Superman vuela y es capaz de rescatar a Lois Lane, su gran amor, cuando cae de un edificio cachándola con una mano y con la otra cachar un helicóptero. Esta es una escena icónica. Una película que fue un parteaguas en este subgénero y que mostró que las películas de superhéroes pueden ser épicas, emocionales y llenar las salas de cines. I'm sorry about that, Lois. But I've been kind of busy for a while. Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.